Hoy, como siempre, entonces somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde Casa Lepage, este edificio del que vamos a estar hablando particularmente el día de hoy. Así que hoy no les voy a hacer la introducción histórica habitual, porque lo vamos a estar tratando junto con Patricia Álvarez, nuestra invitada del día de hoy, de @pasajésba. Ella recorre los pasajes porteños, analiza su historia, narra gran parte de esas anécdotas e historias que encierra cada uno de estos pasajes, y la forma en la que se vive este tránsito por estos lugares tan particulares de nuestra ciudad, y además lo acompaña de sus magníficas fotos, que van a estar siendo las protagonistas de todo lo que es la ilustración en nuestro encuentro de hoy. Así que vamos a ir empezando a adentrarnos en estos pasajes, y para eso, como siempre, apelamos a ustedes y les preguntamos: ¿cuántos pasajes según ustedes tiene Buenos Aires? Ahí estoy iniciando una votación. ¿Serán 10, serán 50, serán 100, serán 200 o muchos más? Acá seguro va a haber algún tipo de polémica, ¿eh? Porque lo que sucede con estos espacios es que muchos son desconocidos y muchos son no oficiales, muchos son privados, ¿no? Entonces, vaya uno a saber, seguramente hay muchos más de los que uno se imagina o recuerda. Así que seguramente que el número no es no hay consenso en cuanto al número. Hasta ahora votó un 57%, 58% del auditorio. Vamos a esperar a que vote un 70% como mínimo. 62%. Bueno, va ganando 50. Va ganando 50 como el número que más se acercaría a la cantidad de pasajes. Creo que se van a llevar una hermosa sorpresa el día de hoy, entonces. Porque seguramente algunos de los que ustedes reconocerán como los más famosos no van a ser justamente los que tratemos hoy, ¿no? O por lo menos no todos. Vamos a estar hablando de otros, con toda probabilidad. Y les cuento que según el sitio oficial de turismo, no son 50, no se acercan a 50, sino que son 200 los pasajes que tiene Buenos Aires, y podrían ser muchos más. En otras publicaciones mencionan un número cercano a los 500. Sin embargo, en el sitio oficial de Buenos Aires se mencionan unos 200. Son muchísimos, son muchísimos. Queríamos dar comienzo a este recorrido por los pasajes con las palabras de Balbachán, ¿no? De Eduardo Balbachán, en su libro Los ignorados pasajes de Buenos Aires, que nos ponen románticos. Él dice que estas callecitas exhalan ese hálito de suave nostalgia, de quietud y sosiego que invita a la contemplación. Esa sensación de irrealidad que las distingue y las separa de sus hermanas mayores, confundidas con la vorágine ciudadana. Aisladas y reticentes, solo se desnudan ante la mirada curiosa e intencionada de quien posea el espíritu alerta y el ánimo proclive para esta bella cita que aquí proponemos. Justamente nuestro público siempre demuestra tener ese espíritu alerta y ese ánimo proclive para las citas bellas que proponemos con el patrimonio porteño. Así que nos pareció muy adecuado muy adecuada esta introducción con las palabras de Balbachán. Y nosotros solemos mencionar, ¿no?, que estos espacios, como ya en algún momento hablaremos de los jardines internos a los que podemos acceder los porteños, pero también hablamos muchas veces de las galerías comerciales, que son también un tipo de pasaje, y cómo permiten los patios, ¿no? Los patios, ahora pienso en el patio de la Manzana de las Luces, ¿no? El patio del Cabildo.
cómo estos espacios adentro de las manzanas permiten esa contemplación, ¿no? Y ese salir de la vorágine cotidiana. Siempre proponemos Casa Lepage como uno de los espacios donde eso es posible, en pleno centro de la ciudad, ¿no? Así que creo que estamos muy en consonancia con lo que nos contaba Balbachán. Para empezar la charla y empezar a comunicar algunos datos más puntuales, queríamos hacer una introducción histórica al pasaje en tanto tal, ¿no? Es muy difícil definir en realidad lo que nosotros vamos a referir como pasaje, porque vamos a estar hablando de un tipo particular de pasaje, pero en realidad en toda la problemática de los pasajes podemos meter los callejones, las cortadas, ¿no? Las galerías. La cuestión es que en lo que conocemos del mundo occidental, los pasajes hasta el siglo XVIII fueron impensados, digamos. No fueron impensados, existían, pero eran espontáneos, no era que se planificaban, no eran planificados, ¿sí? Sino que eran la consecuencia de la necesidad de acceder a determinadas casas que no tenían fachada a la calle, ¿verdad? Recién, hacia fines del siglo XVIII, es que se comenzó en el mundo occidental, particularmente en Europa, ¿no? Me estoy refiriendo a Europa, se comenzó con esta intención de acceder, de hacer que el espacio público entrara también al centro de las manzanas. Nacen así los primeros pasajes planificados. Los pasajes permiten multiplicar los espacios habitacionales sin ir en desmedro de las condiciones de luminosidad y de ventilación. Y eso lo supieron ver perfectamente nuestros famosos, siempre mencionados, y que creo que sin ellos nuestros encuentros no serían nuestros encuentros y la historia de Buenos Aires no sería la historia de Buenos Aires, higienistas. Fue durante el siglo XIX que la preocupación por la sanidad y también las posibilidades que daban los nuevos materiales constructivos, de los que estuvimos hablando también en el encuentro pasado cuando referimos a los mercados, nos llevaron a la realización de pasajes más anchos. Y a su vez, el fervor comercial, ¿no? Ya estamos hablando de entrado el siglo XIX, llevó también a la creación de las galerías, estas galerías comerciales, como la que ustedes ven en pantalla, la Vittorio Emanuele de Milán, tan imitadas en Buenos Aires y en un montón de otras ciudades. Y no sé si sabían que, vamos a hacer un salto hacia atrás en el tiempo, que la primera mención de una palabra diferente a calle en las fuentes escritas, en el caso de Buenos Aires en particular, data de 1769. Antes de esa fecha siempre se habló de calles en los documentos. Sin embargo, en 1769 aparece la palabra callejón. Y aparece la palabra callejón justamente para referir a nuestra vieja y querida calle del pecado, que también ya hemos nombrado tanto, cuando hablamos de las corridas de toros, cuando hablamos de la prostitución, cuando hablamos de un montón de cosas, siempre surge la calle del pecado. Y un poco más tarde, en 1772, también hay otro plano en el que aparece la palabra callejuela, refiriéndose a una callejuela que fíjense con qué desprecio la tratan de callejuela que se debe cerrar por ser inútil e infructuosa. Acá el corrector me corrigió el cerrar con C, pero en realidad en el original está con S, cerrar por ser inútil e infructuosa. En referencia a una cortada, entonces, que seguramente era una entrada privada, a un terreno privado, ¿no? Probablemente quintas, que se encontraban próximas a la Recoleta. Ese ser humilde, ser oscuro, ser el lugar donde se puede realizar ciertas cosas prohibidas, también acompaña mucho este imaginario de las callejuelas, los callejones, los pasajes y las cortadas. Y si no es así, pregúntenle al universo tanguero, ¿no? Ahí analizando las letras, y de la mano de uno de los autores que les vamos a recomendar en las lecturas recomendadas, van a tener una idea bien clara de cómo se representan estos espacios en todo lo que es nuestra mitología tanguera. En un plano posterior, ya de 1822, aparecen 3 de estas cortadas. La que hoy es San Lorenzo aparece como insinuada, la de la Plaza de las Artes, donde funcionaba el Mercado Nuevo, del que también hablamos la semana pasada, y que luego sería llamada Carabelas, y nuestra Calle del Pecado. Sin embargo, San Lorenzo recién nace oficialmente junto con 3 sargentos,
cuando se entubaron los zanjones de Granados y Matorras, de los que estuvimos hablando hace 2 semanas. Hoy se siguen conjugando, ¿no? Todos los temas últimamente están como muy, muy entrelazados. ¿Qué queremos decir con esto? Que en los orígenes de los callejones, callejuelas, cortadas y pasajes, hay en realidad un montón de situaciones, muchas de las cuales tienen que ver con el crecimiento de la ciudad y con estas consecuencias no planificadas, ¿no? de este crecimiento. Por ejemplo, cuando de repente tenemos un callejón bordeando una vía porque las casas que había al costado de la vía tenían su fachada donde luego fue la vía, ¿no? Entonces hubo que hacerles un callejón, o en el caso de estas obras de infraestructura de entubamiento de los arroyos que terminaron cortando calles, ¿sí? Y también, bueno, al parcelamiento, al reloteo, digamos, de parcelas que eran mucho más grandes, a todo este crecimiento típico de lo que son las ciudades no planificadas, ¿no? No vivimos en una ciudad ideal de esas que surgen del planeamiento, sino que vamos corriendo con los planeamientos atrás de lo que va queriendo hacer la dinámica de nuestra ciudad, ¿no? Por eso nos divertimos tanto en estos encuentros. Durante el siglo XIX, entonces, este crecimiento de la ciudad lleva a dividir terrenos de quintas y estancias, con lo que se multiplican las calles estas que escapan a este trazado regular. Y además, a fines de siglo, y esto ya se mete bien en lo que vamos, en la selección que les va a contar Patricia hoy, surgen los pasajes entendidos como espacios creados a propósito, ¿no? Por emprendimientos privados que buscaban aumentar, multiplicar la cantidad de viviendas que tuvieran acceso a la fachada en el mismo terreno, ¿no? De acuerdo con intereses económicos especulatorios, ¿no? Y acá tenemos el accionar de individuos, de empresas, empresas constructoras y también de compañías de seguros, ¿no? Las tres están representadas, o por lo menos 2 están representadas en la historia del pasaje Belgrano. Es así que con todos estos orígenes diversos y a lo largo de todo este tiempo, desde las primeras callejuelas que escapaban a este damero regular de las ciudades españolas, hasta nuestra actualidad, se fueron conformando un montón de callejuelas, pasajes, llámenle como les gusta, que escapan al trazado regular y adquieren características muy distintas. Algunos son peatonales, otros tienen acceso vehicular, otros son pasantes, otros son en L, otros son en cul-de-sac, es decir, que no tienen salida, otros son en U, etc. Y además, algunos eran de una manera y terminan siendo de otra, ¿no? La otra vez hablábamos, por ejemplo, del caso del mercado de San Telmo, que se le abren 2 salidas nuevas. Nosotros tenemos nuestro caso del pasaje Belgrano, que ya les vamos a contar, en el que un pasaje en L se termina convirtiendo en un cul-de-sac en L, un cul-de-sac en L en este caso. Es así que también los cambios en la ciudad van llevando a que este plan original de determinados pasajes termine siendo bien distinto del resultado que vemos al día de hoy. En los casos estos en los que los pasajes fueron planeados por emprendimientos privados, por motivos de renta, digamos, sucede que son de una riqueza arquitectónica notable, ¿no? En casi todos los casos, o por lo menos en los que seleccionó Patricia para mostrarnos hoy. Porque fíjense qué interesante que así las familias que quizás no podían acceder a su propia vivienda, sino que tenían que irse a vivir a viviendas de alquiler, podían de todos modos habitar espacios agradables, porque tenían ese espacio, esa iluminación y esa ventilación, y además que de alguna manera imitaban, ¿sí? O emulaban, o eran similares a las viviendas burguesas, ¿no? Porque tenían una riqueza arquitectónica, un estilo, al ser planificados y al ser muchas veces construidos por empresas constructoras, un estilo que permitía, digamos, vivir en un ambiente bastante agradable. Inclusive hay muchos de estos pasajes que se conformaron como barrios obreros planificados, ¿no? Pensados a propósito para familias obreras. Bueno, habiendo hecho esta introducción, los voy a dejar con Patricia, que les va a contar todavía más detalles de estos pasajes, y vamos a empezar con el estudio de los distintos casos. Gracias, Patri, por venir.
Patricia, ¿cómo estás? Ah, estás muteada, a ver si ahí yo te puedo habilitar. No sé por qué, pero yo no te puedo habilitar. Ya estoy en eso, estoy en eso. Ah, pensé que era yo la que lo tenía. Perdón. También. Podés. Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo no soy súper experta, soy solo una gran apasionada de Buenos Aires y en la cuarentena me dediqué a caminar un poco los pasajes y que siempre me llamaron la atención. Y una de las cosas que siempre me preguntaron es si son pasajes o cortadas, o si es lo mismo. Y bueno, semánticamente se podría decir que sí, que es lo mismo. Se refieren las dos cosas a la misma situación, pero hay muchos que, como decía Flavia hace un rato, hacen una diferenciación y entienden que los pasajes son resultado de propósitos específicos, como pueden ser habitacionales, que fueron históricamente casi el motivo que impulsó la mayoría de los pasajes históricos, la necesidad de ampliar la capacidad de vivienda, bueno, básicamente esa es la diferenciación que hacen entre los pasajes y las cortadas. Yo en lo personal me quedo con pasajes, me parece más agradable, más romántico. Lo que está cortado está trunco, en cambio los pasajes es por donde uno pasa y se quiere quedar, porque de verdad que todos llaman la atención por distintas razones, pero de verdad que los pasajes tienen magia para mí. Nosotros elegimos algunos que son históricos y bellos, y que tienen mucha historia. Yo lo que descubro con los pasajes es que todos tienen algo para contar. Elegimos estos especialmente, pero creo que es una constante. En todos los pasajes que visité hasta ahora siempre encontré algo curioso, aunque sea el origen del nombre, o sea, saber por qué se llaman como se llaman, está bueno y es interesante también. ¿Querés que pasamos a la siguiente? Sí. Bueno, como les decía, los elegimos por esas dos razones, porque son bellísimos en su arquitectura y en su historia, y todos tienen alguna característica que los hace especiales. El primero que vamos a ver, creo que es el Colombo. ¿Vos? No, es el Belgrano. Vamos a empezar. Ah, ahora te toca a vos. Vamos a empezar por el nuestro. Vamos a empezar por el que nos hospeda. Vamos a empezar por este lindo pasaje de la calle Bolívar 700, donde ahora está Casa Lepage. Es, como muchos de ustedes saben, data, como acá nos cuenta Patricia, de 1891. Sin embargo, tiene modificaciones posteriores, ¿no?, que le dan su estilo al día de hoy Art Deco y moderno, ¿no? Porque en realidad está muy difícil caracterizar, creo que en todos los casos, ¿no?, un edificio que en realidad es un ente vivo, está muy difícil darle muchas veces un nombre, catalogarlo según su estilo arquitectónico cuando fue sufriendo distintas modificaciones a lo largo del tiempo. Sufriendo no, porque a veces son sufridas y a veces son protagonizadas, ¿no? Creo que este es un lindo caso de modificaciones no sufridas, sino que protagonizadas, ¿no? Bueno, para que vean cómo estaba antes, les queríamos mostrar esta foto y les queríamos leer la descripción que el ya citado Balbachán hace a mediados de los 80 de cómo estaba el pasaje Belgrano. Y dice: los balcones de balaustres cuadrados, esto sigue estando, esto es característica de la intervención de Virasoro, del Art Deco, dan salida a las ventanas cuyas antiguas persianas de madera parecen ocultar oscuros designios para el visitante. El umbral de granito gris
se resiste airosamente al castigo del tiempo, y se ensaña con el resto del entorno. El embaldosado blanco, ahora roto y amortajado de polvo, los negocios ruinosos, decía, lo copié mal, se ve, de la planta baja, la puerta con sus clásicas banderolas, ajadas y despintadas, todo semeja a esos viejos despojos poblados de fantasmas y leyendas. Solo un atisbo de vida en el solitario Potus, que cuelga desmayadamente desde una ventana, y la inocente paloma que confiada se posó en uno de sus balcones. El mismo Balbachán aclara cuando hace esta descripción, cuando edita el libro, que en realidad la descripción es de mediados de los 80, pero que después se había revitalizado de alguna manera este pasaje. Hay un video muy, muy lindo en YouTube donde pueden ver el pasaje en 1990. Después vamos a ver si lo compartimos. En 1990 estaba lleno de vida el pasaje, pero con un criterio de recuperación patrimonial bastante distinto del que tiene al día de hoy, ¿no? Así que quédense con esta imagen y con esta descripción lúgubre, ¿no? De estas que hace tantas veces Balbachán, donde inclusive habla de que posiblemente uno se encuentre con determinados personajes como fantasmas. En uno dice que uno podría encontrarse tranquilamente con Drácula, ¿no? Estos pasajes como espacios misteriosos y lúgubres, y fíjense cómo está ahora nuestra querida Casa Lepage. Nada que ver. Lleno de luz, que invita a entrar. No nos imaginamos fantasmas, pero sí quizás algún ánima ahí de todo lo que estuvimos recuperando en su subsuelo. Y mucho, mucho pasado, pero siempre en contacto con un presente muy, muy vivo y muy fresco, ¿no? Les cuento un poquito entonces la historia de este edificio, de este pasaje. Todo comienza cuando en 1868 la propiedad es adquirida por Martín de Álzaga. Sin embargo, hay que decir que esta propiedad que había adquirido Martín de Álzaga para 1870 ya contaba con un montón de locales, ¿no? Es decir, que probablemente ya lo que adquiere Martín de Álzaga haya sido una especie de galería comercial. En los planos se ve una cierta entrada, aunque no comunica con otra calle, ¿sí? Cuando Martín de Álzaga muere, lo hereda el predio Felicitas Guerrero, de quien también van a estar hablando pronto, y al morir ella, finalmente heredan el terreno sus padres. Y Carlos Guerrero, ni lento ni perezoso, lo que hace es ampliar el terreno, ¿sí? Incorporándole una nueva parcela y mandar a construir el nuevo edificio del Pasaje Belgrano, que como veníamos diciendo, siendo 1891, lo que hace es imitar a estas grandes galerías europeas, ¿sí? A esta arquitectura industrial y comercial de las capitales europeas, pero que ya en Europa en realidad estaban cayendo un poquito en desuso en cuanto a las galerías comerciales, pero acá en Buenos Aires eran un boom, ¿sí? Y allí se instala, entre otros locales, la Casa Lepage del belga Henri Lepage, donde se comienzan a importar artículos de fotografía. Se trata, en general, las galerías comerciales porteñas, como las galerías comerciales de todo el mundo, en su momento de surgimiento y de apogeo, son lugares donde las tiendas son de categoría, ¿no? No todo el mundo tenía su local en las galerías comerciales, pero no porque fuera imposible, ya ven que, bueno, muchos lo han hecho, sino porque eran negocios realmente de categoría. En el caso de Lepage, era un barón Lepage, era un noble belga, ¿no? De la pequeña nobleza, pero bueno, un varón belga que se puso terrible local de 7 metros por 25, que no paró de crecer luego, además de la mano de Glucksmann, uno de sus empleados. Después en 1923, y fíjense otra vez la coincidencia con lo que veníamos hablando como características generales de la historia de los pasajes, el edificio es adquirido por la Continental Seguros Generales, una compañía de seguros. Siempre imagínense este edificio entonces como una galería comercial que conectaba la calle Bolívar con la avenida Belgrano y que tenía sus locales con la vidriera sobre el pasaje, un pasaje a cielo abierto, en este caso no cerrado, y viviendas de rentas en la planta alta, ¿no?
Así que un negoción para Guerrero y para todos los que los sucedieron. En 1932, la Continental le encarga al arquitecto Alejandro Virasoro que modernizara el edificio, también con un objetivo relacionado con el higienismo, que era mejorar la circulación de la luz y del aire, sobre todo en la circulación vertical, ¿no? Se hacen las escaleras, el ascensor y demás. Y se le cambia totalmente el lenguaje arquitectónico a la fachada. Sin embargo, persisten algunos elementos originales. En 2004 el edificio es adquirido por sus propietarios actuales y se comienza con este trabajo tan largo y minucioso de puesta en valor, que fue acompañado de excavaciones arqueológicas y por ello terminó dando lugar a la conformación de este museo de sitio, desde el cual les hablamos en este ciclo, ¿no? En diciembre del 2019 se inaugura como Hotel Boutique y en marzo del 2021 comenzamos con las visitas guiadas virtuales y los eventos, ¿no? En realidad las visitas guiadas virtuales empezaron en el 2020, los eventos empezaron en el 2021. El predio tiene una historia que es anterior a su edificio, ¿no? Como sucede con todo lo que hay en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una historia anterior al edificio que vemos en pie. Anteriormente al pasaje, entonces, tenemos distintas evidencias del uso del terreno durante los siglos XVII y XVIII, y también XIX, pero anteriores al edificio de Álzaga, de Guerrero. Y fíjense acá, en estos detalles que captó también Patricia con sus fotos, cómo se ve este contraste entre lo que era, por ejemplo, las balaustradas rectas, ¿sí? de lo que era el estilo Art Deco de Virasoro, y todo este detalle más academicista que es original del edificio de 1891 y que la última puesta en valor dejó a la vista nuevamente, porque había sido oculto. Acá tenemos parte de lo que era el portón original. Original quiero decir, original firmado por Virasoro, ¿no? El portón de la reforma de la década del 30. Como ven, es un pasaje a cielo abierto, solo que ahora se le colocaron estos vidrios también para protección, y sigue pasando perfectamente la luz. Pero ¿qué sucedió con el pasaje Belgrano? Ya no conecta más con la avenida Belgrano. Y esto se debe, como veníamos diciendo al principio, a las modificaciones de la ciudad misma, ¿no? Se ensanchó la avenida Belgrano, entonces hubo que relotear todo, y el nuevo constructor, el que hizo, cuando se vendió esa parte del terreno, el constructor que hizo el edificio ahora lindero, no siguió con un pasaje, hizo un edificio de oficinas, ¿no? Cerrado. Es así que ahora nuestro pasaje en L, uno de los pocos en L, con un ángulo de 90 grados que llevaba de una calle a la otra, se convirtió en un cul-de-sac en L, y ahora tenemos ahí, en donde se trunca nuestro pasaje, a la vista distintas estructuras del siglo XIX y algunas obras de arte, que siguen siendo de alguna manera un pasaje, ¿no? Un pasaje en lo metafórico, como solemos decir. Acá tenemos ese espacio, justamente donde estoy marcando con el mouse, es que está actualmente la medianera, ¿no? Y donde debería seguir el pasaje para comunicar con la avenida Belgrano. La entrada la tiene sobre la calle Bolívar. Bien, eso en lo que respecta al pasaje Belgrano. Ahora, Patri, contanos de este hermoso pasaje Colombo. Bueno, el pasaje Colombo es otro pasaje en L. Tiene la entrada sobre Rivadavia y tiene la salida en L sobre Ascuénaga. Fue construido por una compañía constructora también, y en 1930 lo compró Ambrosio Colombo. Su hijo, que tenía una inmobiliaria en la misma cuadra de Rivadavia, fue quien le puso el nombre. Es curioso la torreta que tiene en el fondo, que hay otra foto que se la ve mejor, Flavia. Ahí vamos.
que no se sabe con certeza para qué se usaba, pero se conserva en perfectas condiciones y hoy en día se usa como oficina de la vigilancia. Es una torreta de 2 pisos, y la verdad es que es privado, ahora es privado, no se puede acceder sin que te abran o sin permiso. Yo no pude entrar, así que saqué las fotos a través de la reja, como siempre, pero la verdad es que tiene una belleza en su arquitectura que lo hizo escenografía de muchísimas películas, incluso vinieron a grabar películas de afuera. Por la cuenta me contactaron que vinieron a hacer una película de Brasil. Una de las más antiguas que encontré es una película de Narciso Ibáñez Menta, que se llama 5 gallinas y el cielo, muy de su estilo y con cierto humor, raro en Narciso Ibáñez Menta. Es de un científico que les daba a las gallinas una droga que se suponía que a la gente a quien lo consumía les daba más valentía. Y bueno, la película transcurre en los efectos que fue teniendo ese invento raro de ese científico. Bueno, a ver si seguimos con la otra. Hay 2 placas que llaman la atención en este pasaje. Una habla de este tal Antonio Miserere, que es reconocido por la zona, ¿sí? Antonio trabajaba con su tío, que tenía una panadería. Cuando el tío fallece, él hereda su propiedad, la mejora, y bueno, se supone que gracias a él es que se tiene el nombre de Miserere y Plaza Miserere en las inmediaciones. Justo en este terreno es donde se dio lugar los enfrentamientos de las invasiones inglesas, que luego terminan en el otro pasaje que hablamos después del 5 de julio, que Lucas tenía datos sobre eso. Hay otra placa, de la que no tengo foto, pero que la colocó el gobierno de la ciudad, que dice que allí vivió y murió Leopoldo Marechal. Según algunos escritos y mismo Balbachán, parece que eso no es tan cierto, y su familia dice que en realidad Marechal vivió a una cuadra. O sea, el pasaje Colombo es a Rivadavia 2431 y Leopoldo Marechal estuvo en el 2341. Así que no sabemos qué pasó ahí. Son esas cosas inciertas. Yo siempre digo con estas cosas que me resulta más interesante el dato de por qué la gente atribuye determinadas cosas que el dato mismo de que Marechal haya vivido o no ahí. Me parece más interesante qué hay en la gente que hace que Marechal tenga que haber vivido ahí y no en otro lado. O qué hay en la gente o qué hay en el pasaje, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se pueden asociar? Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje es lo opuesto de su aspecto, de lo que se ve por Ascuénaga y lo que se ve por Rivadavia, porque Rivadavia lo ves como más adusto, más formal, más hasta casi más gris, y en Ascuénaga ya está el verde de la palmera, hay como otra calidez en la madera de las puertas. Si bien es el mismo, tiene como una contraposición. Rivadavia es más oficial. Rivadavia es más oficial, es más, claro. Es más pública. Sí, es cierto. Sí, sí, es verdad. Igual es uno de mis preferidos, a mí me encanta este pasaje. Muy bonito. Bueno, esto era un poco el cuento de Miserere y el pasillo, y eso es lo que se ve por la entrada de el pasaje Roverano. Creo que es uno bastante conocido, que está sobre Avenida de Mayo, en el barrio de Montserrat. En realidad este no es el original.
el original fue destruido cuando se puso en marcha el proyecto para hacer la Avenida de Mayo. Los hermanos Roverano, que eran los dueños de lo que en ese momento también era una galería, no era solo de viviendas, de hecho en la planta alta había oficinas de abogados, porque lo que antes era el cabildo, funcionaban los tribunales. Claro. Entonces es como que estaba ahí cerquita. Bueno, cuando surge este proyecto de hacer la Avenida de Mayo, esto requería la destrucción y expropiación de un montón de construcciones. Entonces los hermanos Roverano hicieron un trato con el gobierno del momento, cedieron una cantidad de superficie de sus terrenos a cambio de que se indemnizara a los que tenían propiedades en el pasaje con una suma que fuera suficiente como para encontrar hospedaje o lugar para vivir en otro lugar. Y bueno, el intendente unos años más tarde los distinguió con una medalla y demás por su acto de generosidad. El actual pasaje Roverano se construye en 1912, conserva casi el mismo aspecto original. Es curioso que uno de los negocios que tiene más popularidad, esa es la construcción, que por lo que leí para mí es la construcción del actual Roverano. Sí. Y bueno, y es famoso por la barbería, que es donde solía ir el ahora papá Juan Bergoglio. Antes, en el pasaje anterior, o sea, el original estaba emplazado donde antes había una confitería, que no sé si era muy conocida, yo la primera vez que lo escucho, un video. Bueno, esto era un poquito lo que les contaba antes, y esta es una foto del pasaje que es bellísimo también. Es muy bello y yo me la juego, no estoy muy segura, pero que probablemente se utilizaron en la ornamentación elementos que ya estaban en el pasaje anterior. Puede ser. Hay algún arquitecto que me lo pueda asegurar, pero es probable. Tiene un estilo que para 1916 ya digamos que no era el último grito de la moda. No. No. Pero bueno, esto en los edificios de Avenida de Mayo tampoco llama demasiado la atención, ¿no? Porque también tenía que ver con, me parece, con esta arquitectura más oficial, ¿no? Que tenía la Avenida de Mayo. Me llama siempre la atención de este pasaje, que yo lo adoro, y que si lo habremos caminado, el desgaste en el piso. Me encanta pensar la cantidad de personas que habrán pisado lo que es el piso. Sí. Y en cualquier momento, o sea, no camines en tacos por el No, imposible. Bueno, uno de los comentarios más repetidos fue que entrar al Roverano era un viaje en el tiempo, porque de verdad es como que sentís que vas para atrás. El puestito de quiniela. Tal cual. Bueno, acá está la cerrajería, pero del otro lado, si no me equivoco, hay un puestito de quiniela. Sí. El barcito es muy lindo. Una tarde me tomé un café ahí adentro, es muy acogedor. Y una vez también me corté el pelo en la peluquería. La peluquería es nada. Un viaje en el tiempo. Porque además tiene todos los elementos, ¿no? De época. Ahí les agregué unas fotos porque también empecé a hacer memoria y digo, claro, yo le saqué una foto a esa peluquería en algún momento en mis visitas, que son estas fotitos humildes sacadas con el celular, pero que las quería poner porque era como a todos llama la atención, Fue el ¿no? domingo, así que estaba todo cerrado, pero aún así. Y acá se ve un poquito de lo que es el mobiliario de la peluquería, ¿no? Y el esmaltado en el vidrio, que me parece Genial. hermoso. Hermoso. Y ahora, bueno, mundialmente famosa por ser donde se cortaba el pelo. Bergoglio. Sí. Si no está en la película, está, ¿no? Creo que está. Hay una escena. Sí, creo que sí. Me parece que sí. No, y pasemos a La Piedad. Qué lindo A La pasaje. Piedad.
Hermoso. Es hermoso pasaje. Pero aristocrático parece. Sí, La Piedad es bellísimo. Tuve el lujo de que me dejaran entrar Bueno. hace poquito, sí. De hecho, uno de los vecinos es el que está encargado ahora de la puesta en valor y de volverlo un poco a su estilo original. Así que creo que va a ser más bello todavía. Bueno, el pasaje de la Piedad lo construyó Arturo Gramajo a solicitud de su esposa en terrenos que había adquirido en varias partes el padre, o sea, su suegro. Hace unos años que fue incluido en el área de protección patrimonial de la ciudad. También tiene la característica de ser un pasaje nu, o sea que tiene dos entradas por la misma calle, que es Bartolomé Mitre. Su nombre lo toma de la iglesia que está justo enfrente, que es la Basílica de la Piedad, que también es hermosa, vale la pena verla. Si querés, creo que hay más fotos Sí. que muestran el pasaje. Estoy respondiendo un poquito al chat, ya que no podemos viajar, viajamos por acá. Digo, es justamente la idea, ¿no? Me imagino ¿Cómo que extraño Buenos Aires? Creo que extraño más Buenos Aires los jueves a las 7 que... Pero es un lindo extrañar. Yo me imagino que vivir ahí en un departamento de esos debe ser como escaparse del ruido, ¿no? Del ruido. Tal cual. Lo que es sí. La ciudad. Una calle escuela interna, digamos, y no se debe escuchar nada, calculo. Tal cual. Sí, además vivís como en una especie de palacete italiano, ¿no? Claro. Nada, hermoso. Hay oficinas de una obra social ahí, en realidad, en la planta baja. ¿Ah, sí? Sí. Hay una obra social que tiene gran parte del pasaje, no sé si será propio o lo está alquilado, pero tiene varias partes del pasaje ocupadas. Me preguntan dónde es. Es en el barrio de San Nicolás, sobre la calle Bartolomé Mitre. A la altura ahora no me la acuerdo. Mitre y Uruguay. 1500. Mitre y Uruguay, ahí nomás cerquita. Sí. Enfrente de la iglesia. Claro, sí, justo enfrente. De hecho hay una foto que está sacada justo enfrente. Bueno, esta es una belleza. Está en el centro del pasaje. Otra de las características es que el pasaje está construido desde atrás hacia adelante. Porque el pasaje es todo lo que está en el fondo, más las construcciones sobre los cuatro costados, digamos. ¿Se entiende? Y se construyó de esa manera. Y no se sabe quién fue el autor del diseño porque no se encuentran los planos originales. Ahí mencionaban las películas, por eso adelanté también una diapo, porque en el chat estaban diciendo que había sido escenario de muchas películas, y aquí están algunas, ¿no? La Fiebre de Primavera creo que es la que más cerca se tiene. Yo cuando lo publiqué en la cuenta hice una encuesta, y Fiebre de Primavera era la que más habían visto. Pero me llamó la atención que todas alguien la había visto. Fiebre de Primavera es de Enrique Carreras y trabajaba Palito Ortega, si no recuerdo. Habría que volver a verla, pero por ahí uno en ese momento la vio y no reparó en el pasaje. Está buenísima esta foto. Esta es la iglesia que se ve justo del otro lado del pasaje, sobre la otra entrada. Bueno, y algo que les quería contar es que hay una religiosa que se llama Mamá Antula. Yo no la conocía, la conocí investigando los pasajes, y se cuenta que ella tenía la característica de caminar y hacer ejercicios de oración por donde andaba, y caminaba descalza. Vino caminando con otras dos religiosas desde Santiago del Estero. Wow. Y cuando llegó a la basílica, parece que, bueno, unos muchachos se rieron de ella y la apedrearon, y bueno, su peregrinar en ese momento terminó en una casa de oración acá cerca del barrio,
y de hecho sus restos están en una casa de oración en el barrio de Montserrat. Y fue nombrada beata no hace mucho también. Acá dice... Ahí están los ejercicios espirituales. Dice que Mamantula creó la Casa de Ejercicios Espirituales. Hay un mural de Mamantula ahí, al lado de la estación de servicio Shell, que es de las venecitas, hecho con venecitas. Claro. Que uno va subiendo Independencia y se ve la imagen. Sí. Pasa que están escribiendo, están muy activos. Se prende fuego el chat. Están escribiendo tanto que me parece que algunos mensajes de cosas anteriores caen después. Así que nos lleva un poquito leerlos todos, pero está buenísimo que puedan participar. Antes de seguir viajando por los pasajes, interrumpimos un poquito para invitarlos al tercer encuentro del curso de cerámicas arqueológicas de Buenos Aires. Este tercer encuentro, que va a ser este sábado, va a tener a las cerámicas esmaltadas como protagonistas, este tipo de cerámicas que son tan habituales y que conforman la colección tan rica que tiene Casa Lepage. Así que los esperamos a todos, no tienen que haber venido a los otros encuentros, pueden venir directamente a estos, porque va a ser además en modalidad online. Así que los esperamos virtualmente para conocer estas cerámicas en detalle. Este sábado a las 10 de la mañana. Se tienen que anotar en el Eventbrite, pero para más información escriban a info@casalepage.com, donde les van a saber decir a la perfección todos los pasos a seguir. Y también yo les anticipé que se iba a estar hablando de la bella y famosa Felicitas. El 12 de mayo tenemos la charla de Ana María Cabrera, la autora del longseller Felicitas Guerrero, en Casa Lepage. Así que también, para más info, ya saben, escriben a Casa Lepage, pero este evento es el 12 de mayo a las 19 horas. Y ahora sigamos paseando por los pasajes. Me encanta esta foto con esta toma desde abajo. Muy buena esta foto. Es muy buena. Muy lindo el ángulo. Bueno, ese es el cercano. Sí, que es vecino del pasaje Belgrano. Sí. El Roverano también, ¿no? Lo tenemos ahí nomás. No sé por qué me sonaba más cerquita el 5 de julio, si el Roverano también estaba ahí cerquita. Sí, son todos vecinos. Bueno, tiene que ver con las invasiones inglesas. Lucas creo que había... Sí. Si querés hacer la introducción, está, y después yo sigo con Sí, o sea, el pasaje surge años después como consecuencia de la división del convento. No tiene por ahí la ostentación de otros pasajes, pero tiene su historia interesante también. Bueno. Y se agradece como espacio en la ciudad, la verdad, ¿eh? Porque para sentarte ahí a estudiar un rato está muy bueno. Lo usan mucho los motoqueros. Es verdad. Bueno. Pasaje del 5 de julio. Para ver el pasaje del 5 de julio, como bien decía Patricia, tenemos que ponernos en contexto con las segundas invasiones inglesas. Acá yo puse esta pregunta, ¿no? Tenemos acá el pasaje, una foto muy interesante, ya con su renovación de hace unos años, un cementerio de las invasiones inglesas. Vamos a ver la segunda diapo y vamos a entrar en contexto de estas invasiones que asolaron, digamos, Buenos Aires. El 5 de julio de 1807 hay un nuevo intento de los británicos por tomar la ciudad de Buenos Aires. Como estaba contando Patricia, estas tropas se habían concentrado en lo que es hoy Plaza Miserere y fueron avanzando hacia lo que fue el fuerte hasta llegar al convento Santo Domingo. Para ponernos dentro de la batalla, yo les quería relatar en primera persona cómo un inglés describe este avance que hacen desde Plaza Miserere hasta el convento, en sus crónicas que escribe, que son del diario de un soldado del Regimiento 71.
Dice, nosotros avanzamos, arrollándolo todo a nuestro paso, gateando por las zanjas y otros obstáculos que los habitantes ponían a nuestro paso. En todas las esquinas, flanqueando las zanjas, se hallaban los cañones que con sus descargas deshacían nuestras filas a cada paso que avanzábamos. Pero seguimos hacia adelante, por una calle y otra, hasta que llegamos a la iglesia San Domingo, donde la bandera del Regimiento 71 había sido colocada como trofeo sobre el altar de la Virgen María. Entramos por asalto y sacamos de aquel sitio deshonroso donde había estado desde la rendición del general Bedford a Liniers. Íbamos a salir en triunfo, pero los españoles no habían permanecido ociosos. Las entradas de la iglesia aparecieron cubiertas por sendas barricadas, tras las que se veían los cañones, y no tuvimos más remedio que rendirnos siendo conducidos prisioneros. Fue allí que supe, por vez primera, cuán completo había sido el fracaso de nuestra empresa. Bueno, esto es lo que cuenta Mi abuela soldado está aplaudiendo en este momento, no la veo, pero estoy segura que mi abuela en este momento está aplaudiendo. Este soldado británico describe, ¿no?, cómo fueron avanzando y cómo el intento, digamos, de reconquistar Buenos Aires fue fallido. En esta imagen de Juan Gálvez, de 1808, que es un grabado, podemos observar lo que fue el combate de Santo Domingo, en lo que hoy es digamos, la Basílica de Nuestra Señora de Rosario y el Convento de Santo Domingo. Podemos ver a la iglesia y todas las tropas estos eran los tercios de cántabros montañeses, a cargo del coronel Pedro García, que rodearon a los ingleses, al regimiento Highlander 71. Ustedes pueden ver que los soldados están en los techos de la iglesia y en la torre, de ahí que se ve en la imagen, que fue desde donde estuvieron, digamos, resistiendo con valentía este abatimiento, digamos, de parte de los españoles, ¿no? Que finalmente se tuvieron que rendir, no hubo caso, porque los cañones le tiraron con todo y bueno, miren la cantidad o sea, no había salida, no había ningún tipo de salida. Finalmente se rinden, cuando se acallan los cañones, por supuesto, luego en la batalla, queda un tental de muertos, ¿no? Ingleses, también españoles, etc. Se habla de 2.300, 3.000 muertos más o menos. Los dominicos, muy humildemente, a pesar de que habían tomado su iglesia y su convento, donan, digamos, la huerta para enterrar a los muertos de esta cruenta batalla que se dio en lo que fue, digamos, en la iglesia de Santo Domingo. Pueden observar acá en la torre unas tachas de madera como que representan los cañonazos que recibieron, digamos, los británicos de parte de los españoles, ¿no? Se pueden ver ahí la cantidad de disparos que tuvieron. Incluso hablan de que se había derribado la torre. Luego se tuvo que reconstruir porque fue, digamos, una artillería pesada que le dio con todo. Todos estos ingleses, españoles se enterraron, digamos, en lo que fue la huerta de los dominicos, pero luego, en 1822, Bernardino Rivadavia saca una reforma eclesiástica y va a expropiar todo lo que es la huerta y, bueno, los bienes, digamos, de los dominicos hasta que son expulsados. Es ahí ya que desde esa época también se va a abrir un pasaje que va a dividir, digamos, lo que fue el convento, lo que es el convento de los dominicos actualmente. Podemos ver acá en esta imagen a la izquierda la iglesia de Santo Domingo, pintada por nuestro amigo ya famoso en estas charlas, Emerick S. Vidal, un marino inglés, que llegó a Buenos Aires en 1816. Se puede ver ya en esa imagen pintada los puntitos de los cañonazos. Todavía le faltaba la torre oeste, que se terminó de construir en 1846, y una foto actual de la que hoy es la Basílica, con el mausoleo de general Manuel Belgrano, que fue inaugurado en el año 1903, ¿no? En un principio estaba enterrado en el piso, hasta que luego se inauguró su mausoleo. Vamos a ver otra imagen, por favor. Me acuerdo una vez habíamos ido a tomar algo con Julián, que es parte del equipo de acá del pasaje, y estamos sentados ahí al lado de la iglesia, ¿no? Yo le decía a Julián, mirá, pensá que acá hace 200 años se tiraron con cañones y hubo disparos, todo, ¿no? Increíble. Y ahora estamos ahí tranquilos. En 1901, bueno, con una reforma de lo que ya en ese momento era el pasaje que se llamaba Sarandí en un principio, empezaron a reformarlo y
cuando empiezan a levantar el suelo, aparecen objetos. Bueno, se hace una excavación y se van a encontrar diferentes objetos relacionados con este combate que se dio en la iglesia de Santo Domingo. Aparecieron, como pueden ver en la imagen, se encontraron 4 hachas, 3 balas de cañón, también se encontraron un caño de hierro, etc., ¿no? Pueden ver una llave también, ¿sí? Y se lo relacionó directamente con esta batalla que se dio en este sitio, ¿no? Y Javelson en su artículo donde menciona estos primeros trabajos de la que todavía no era arqueología urbana, menciona este caso como uno de los primeros en los que se interpretó, ¿no? Se dio a una interpretación de lo que había sucedido históricamente en ese lugar, relacionándolo con lo que se estaba hallando, ¿no? Está muy interesante eso, y además que saliera en Caras y Caretas, ¿no? Que saliera en lo que era la parte de curiosidades, ¿no? Y con todo un enfoque, por supuesto, muy patriótico y muy de lo que tenían que ser estas reliquias, ¿no? Me parece recontra interesante esto de que haya aparecido ahí. Que menciona, lo recogemos del artículo de Daniel Javelson. Vamos a ver la siguiente. Y casualmente, antes de pasar a la siguiente, casualmente nosotros estuvimos también ahí, cuando se hizo la nueva reforma. Claro, en el 2016. 5 de julio. 16. Claro, y fuimos con la gente de patrimonio, me acuerdo, Claro. a ver qué pasaba. Claro, ¿te acordás? Vos viniste. Gracias. Sí, yo no fui, Vos no yo estabas. Bueno, porque nos decían, están abriendo justo ahí, ¿no? Y haciendo de nuevo el empedrado, y ahí todo el mundo sabía que ahí supuestamente había un cementerio. Algunos decían de soldados y otros decían de monjas. Cuando fuimos no había más que Tosca. Habían pasado las máquinas y no se vio en ningún lugar tierra negra. Todo lo que vimos en los perfiles fue sedimento estéril, así que probablemente... Lo que yo leí es que los cuerpos estuvieron, pero cuando se lo hizo pasaje, se llevaron a la Se los recolección. trasladó a otro lugar. Claro, Los cementerios. claro. Claro. Y por otro lado, también cuando se lo hizo pasaje, la remoción de sedimento debe haber sido bastante grande, ¿no? Porque Claro. cuando encontraron todas estas cosas deben haber alterado muchísimo el subsuelo. Así que bueno, habría que... Quizás hay algún metro cuadrado del pasaje que todavía no fue excavado hasta suelo estéril, pero la verdad es que cuando nosotros estuvimos era una zanja fenomenal, y la verdad que todo se veía, todo lo que se veía por lo menos era terreno arqueológicamente estéril. Y miren qué interesante en la nota de Caras y Caretas que mencionaba Lucas, esta de Juan de la Cruz, lo que se destaca, ¿no? Ya son pocas las reliquias que quedan de los famosos combates de la primera década del siglo anterior. Fíjense qué reciente además también. Y nosotros hemos tratado de presentarlas en la forma que hoy se encuentran, pues llegará día probablemente en que desaparecerán del todo, y no quedarán elementos al historiador para reconstituir esas escenas. El Museo Histórico ha recogido muchas de estas reliquias, y su archivo de curiosidades es ya de un gran valor. Antes se veían como curiosidades estas cosas, ¿no? Como objetos, las problemáticas que surgen a partir de la materialidad histórica al día de hoy son muy distintas que las que había a principios del siglo XX, cuando estas cosas eran vistas como reliquias o como curiosidades, que muchas veces ilustraban, ¿no? Como una forma casi pedagógica, los acontecimientos históricos. Bueno, y dice, pero aún le faltan algunas que no puede adquirir por falta de recursos y de medios. 1901 teníamos un museo con falta de recursos y medios para adquirir las suficientes reliquias. En 2000, ustedes dirán. Bueno, acá una fotografía cuando el pasaje era calle, ¿no? Se ve el adoquinado, etcétera, y en ese momento todavía no era peatonal, y bueno, las veredas, ahí, ¿cómo se llama esto? Angostas, y no estaba muy lindo que digamos, ¿no? Y esto de ladrillos que se ve es el fondo de lo que es Michelangelo, que era, bueno, un depósito también durante
durante mucho tiempo, un depósito de aduana, y que también fue excavado. El equipo de Javelson excavó en lo que hoy es Michelangelo, justamente el pozo de la cocina del convento de Santo Domingo. No sé Ahí a la ya- derecha se puede ver la cruz. Mm. Acá a la derecha se puede ver arriba de la Ajá. cemento, ahí dice la cruz. Bueno, vemos la siguiente imagen. Bueno, acá ya el pasaje, digamos, con su reforma, en un plan que se llamó Plan Monserrate Peatonal, donde varias calles del centro se hicieron peatonal para que la gente pueda caminar más tranquila y que haya menos tránsito, también para poder conservar un poco las estructuras de los edificios, ¿no? Porque estaban causando algo de daño a las vibraciones, etc. Bueno, en la remodelación se instalaron farolas históricas para iluminación peatonal, se niveló a la acera y la calzada, y se respetó, digamos, el adoquinado original, y también se han colocado algunos canteros con pequeños árboles. Hoy ahí en una esquina hay una cervecería, hay unos banquitos, es un muy lindo lugar para ir a tomar algo también. Quedó muy, muy prolijo. Y si van a Casualmente está tomar muy algo, cerquita del Centro Cultural Caras y Caretas, mírenlo, también, claro. Y si la van casualidad. y si van a tomar algo de noche, o caminando de noche por ahí, y ven alguna sombra, puede ser de algún soldado inglés que quiera ir a recuperar alguna de las banderas que todavía están ahí como trofeo de guerra Es adentro del cierto. convento. Que son las únicas, según nos Son las contaban la únicas. otra vez, no sé si se acuerdan cuando estuvimos hablando del caso de Belgrano, estuvimos hablando de la casa de Belgrano y que hablamos también del tema del traslado de sus restos a su mausoleo, que mencionábamos también esto, ¿no? Que son las únicas banderas de un escuadrón inglés en manos de otras naciones. Muy bien, sigamos. Uy, ahí me olvidé de poner el nombre. Este es el pasaje Verdier, de Valvanera. Una curiosidad, tiene no la misma, pero similar torreta que el Colombo. Es una de las similitudes que le encontré. Por esta es más chiquita y más discreta, pero se ve que en ese momento algún uso especial tendría porque se repite. No hay datos. Perdón, Patricia, el autor de La Reja está en esta sala, se las verá conmigo. Horrible. O sea que sí, fue un Quiero que lo tema. sepa, es una Fue amenaza. un tema de discusión en el chat cuando la posteé, porque todos. Un arquitecto me dijo: me duelen los ojos. Es tremenda, es terrible. Está para perlitas y Sí. más en arquitectura, un grupo que De suena. verdad que le quita belleza. El pasaje está muy bien conservado. Un vecino me dijo que años atrás había estado muy descuidado. De hecho, Balbachán lo describe como muy, muy deteriorado. Yo lo vi como mucho más esplendoroso, pero sí, es cierto que esa reja pega feo, muy feo. No existen datos que expliquen el origen del nombre, pero el apellido Verdier era muy popular en el barrio. De hecho, lo que se dice es que la rubia Mireya se llamaba Margarita Verdier y vivía a una cuadra del pasaje. Qué raro que no la pusieron a vivir en el pasaje. Bueno, hay una leyenda, que no hay certeza, pero es lo que se dice y a mí me encanta creerlo, que cuenta que un residente del pasaje, que en algún momento se podía pasar, no había esa reja, encontró un día a una señora harapienta, descuidada, Placa. casi todo lo que dice el tango. Y le dijo que no podía quedarse ahí, que se tenía que ir a otro lugar. Entonces ella lo mira y le dice: yo soy la rubia Mireya. Y él le contestó: sí, yo soy Gardel. Entonces la señora sacó un documento y le mostró que era Margarita Verdier. Entonces el señor se ofuscó y le invitó a pasar y le dio de comer. Y no obstante, lo que se dice es que la rubia Mireya, uruguaya y que descollaba en las noches de Buenos Aires, murió en el Muñiz de pulmonía y en un estado de pobreza importante. Una historia así medio triste. Bien para los pasajes de Buenos Aires, tiene todo, una historia que tiene todo.
Bueno, por eso, el pasaje es muy bello, a mí me gustó mucho. Sacar Sí. esta foto fue todo un artilugio porque había que pasar al lente por esos agujeritos que le dejaron en el Tuviste cuarto. que pasar, claro, con una de esas camaritas que se usan para vernos por dentro. Pero bueno, lo logramos. Y está muy lindo, está cuidado. Y bueno, esta es la leyenda que les quería contar. Ujú. Es en cul-de-sac, o sea, no tiene salida. Y bueno, para mí es otro de los tesoros del barrio. Y esta es una definición que yo, es con la que arranqué la cuenta, y es que para mí los pasajes son tesoros históricos de nuestra ciudad. Y leí esta frase que me parece bellísima, que son tesoros de nuestra historia de cuando Argentina aún no era Argentina. Ujú. Así que bueno, Muy bueno, eso. Patricia. Muy bueno. Te agradecemos muchísimo la participación, las fotos y los paseos con los Esas que fotos. nos ilustrás. Gracias. Y esta decisión tuya de usar la cuarentena para recorrer algo que quizás tenías cerca, pero que no habías hecho antes, Sí, recorriste. yo en uno de los mensajes, hablando de la Piedad, me decían que pasa algo similar con el pasaje San Carlos, que tiene enfrente a la Basílica de María Auxiliadora. El pasaje San Carlos es lo que me inspira. Yo vivo en Almagro, soy Ajá. salesiana desde los 6 años, entonces mis hijos van a una escuela salesiana, o sea que los salesianos atraviesan mi vida y mi familia, y desde el pasaje San Carlos se ve la Basílica de San Carlos. Ajá. Así que el primer pasaje que fotografié sin empezar a hacer la cuenta fue el San Carlos. Tengo amigos Mira. que viven en ese pasaje. Así que es el puntapié de toda esta movida. El primer paso a los pasajes, muy bueno. Muy buena tu actividad y muy bueno tu Instagram. Ahora lo vamos a estar pasando de nuevo. Bueno, les recomendamos entonces la lectura del libro de Balbachán. Todavía lo pueden conseguir por algún lado, por Mercado Libre, por ejemplo. Y después tienen uno online que está muy bueno porque además de hacer todo un desarrollo histórico de estos pasajes, cortadas y todas las calles que de alguna manera rompen con la trama urbana, este trabajo de María Marta Lupano ya tiene sus añitos. Está disponible online, es parte del Seminario de Crítica número 93 de 1998, y hace además todo un análisis de la representación de estas callejuelas en el imaginario porteño y particularmente en lo que es nuestro cancionero popular del tango, ¿no? Y también en algunas películas, hace toda una linda descripción de casos que tocan estas calles, callejuelas, callejones, cortadas y pasajes. Y después les recomiendo una pequeña nota del pasaje Ushuaia, que es un pasaje de Núñez, que también tiene en su historia el tema del trazado del ferrocarril, pero que me parece muy valorable por cómo se salvó. Resulta que era un pasaje público, pero que estaba catalogado como no se lo tomaba como tal, como pasaje público. No estaba catalogado como tal oficialmente. Y entonces se le cedía el paso, había dos propietarios que cedían el paso, ¿no? Y resulta que uno de los dos finalmente vende a uno de estos monstruos que quiere construir un superedificio, ¿no? Y que iba a impedir el pasaje por el pasaje, que en realidad no tiene demasiada funcionalidad, ¿no? Pero que la gente lo quiere mucho. Y es así que se comenzó con una tarea de junta de firmas y demás, y lograron impedir la construcción de ese edificio. Lo que no lograron salvar fue un pino centenario que había en el pasaje. Me pareció que era muy interesante. Acá tienen el link, igual si buscan pasaje Ushuaia, Núñez, todo tango, les va a aparecer esta historia donde además se hace referencia a los malbones, ¿no? Que había en el balconcito de la casa del propietario. El que escribe esta nota es propietario de una de las dos propiedades, de una de las dos casas que facilitaban el acceso a este pasaje, ¿no? Como visitas, por supuesto, les recomendamos todos los pasajes de Buenos Aires, pero como no se pueden mover, o hay que moverse lo menos posible, visítenlos a través del ojo de Patricia en @pasajésba, y no les va a faltar nada más que la experiencia misma de estar ahí. Creo que van a
van a poder emularla bastante bien en estas fotos tan, tan bellas como las que estuvimos viendo hoy, y que son solo una muestra, en realidad, de todo lo que tiene Patri en su espacio en Instagram. Y siguiendo con las redes, por supuesto, antes de despedirnos, les dejamos nuestros contactos para que nos sigan a nosotros de Casa Lepage. Y nos vemos el jueves. Gracias a todos. Esperamos que El hayan próximo disfrutado jueves. pasaje a los Nos pasajes. vemos el sábado, Flavia. Nos vemos el sábado, es verdad, nos vemos el sábado para el curso, y después nos volvemos a ver, como siempre, para los encuentros de los jueves. Muchas gracias. Chao a todos. El jueves que viene, no se la pierdan, que vamos a estar también con invitado hablando de casco histórico de San Isidro, de la mano guía experta de casco histórico de San Isidro. Excelente. Hasta la Gracias próxima. a todos. Chau. Chao a todos.